El Evangelio que vamos a reflexionar es Marcos 4, 35, 41. Dice así nuestro texto. Al atardecer de ese mismo día, les dijo, crucemos a la otra orilla. Ellos, dejando a la multitud, lo llevaron a la barca así como estaba. Había otras barcas junto a la suya. Entonces se desató un fuerte vendaval, y las olas estaban y entraban en la barca que se iba llenando de agua. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Los despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Despertándose, él increpó al viento y dijo al mar, Silencio, cállate. El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después les dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Hasta aquí nuestro relato. Marcos nos está hablando de un milagro que pertenece a la mejor tradición, probablemente a la de un testigo ocular, que como podemos suponer es Pedro, quien luego lo transmitió a sus oyentes. Nuestro relato se inicia con una precisión temporal, al atardecer de ese mismo día. Es Jesús quien toma la iniciativa, diciéndoles, crucemos a la otra orilla. Y los discípulos, como barqueros expertos, dejando a la multitud, lo llevaron a la barca, así como estaba. Los tiempos en presente nos dan a entender un matiz de cierta urgencia. No podemos conjeturar a ciencia cierta cuál es la urgencia que tiene Jesús de ir a la otra orilla. Quizás sea el deseo de descansar ante los constantes requerimientos de la gente, o mejor, a la luz del capítulo 1, versículos 36-38, donde Marco nos dice que Jesús, después de un día intenso de ministerio, al atardecer, a la puesta del sol, Jesús salió y se fue a un lugar solitario para orar. Y sigue diciéndonos que Simón salió a buscarlo con sus compañeros y le dijeron, todos te andan buscando. Él les respondió, vayamos a otra parte a predicar, también a las poblaciones vecinas, porque para esto he salido. La urgencia del viaje a la otra orilla probablemente está teniendo en cuenta lo que se nos dice enseguida. Llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos, capítulo 5, versículo 1, donde va a continuar desarrollando su ministerio. Se nos dice que entonces, durante el viaje, se desató un fuerte vendaval y las olas entraban en la barca que se iba llenando de agua. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. La escena es descrita con toda dramaticidad. Un fuerte viento y olas que inundan la barca, haciendo peligrar la vida de sus tripulantes. Los que conocen la zona nos dicen que es normal sentir el peso de la atmósfera que está tranquila, pero las corrientes frías que vienen del oeste se convierten en torbellinos de viento que irrumpen en el lago o a través de las gargantas estrechas, originando entonces tormentas rápidas, pero sumamente peligrosas para los navegantes. Por lo que hasta el día de hoy, esa zona es famosa como una región de peligro. Las olas, nos dice Marco, entran e inundan la barca. Jesús duerme en la popa, sobre el asiento hecho de madera
que a veces era recubierto con cuero, sobre el que se sentaba el barquero. La escena continúa con vivo dramatismo. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?». La pregunta es inquietante, cargada de miedo y de angustia, y ante la insistencia de lo que les está pasando y lo irremediable que les sucederá, estamos padeciendo, nos estamos ahogando, moriremos. El tono con que se dirigen a Jesús es de reproche y hasta de cierta indignación, temor. Son todos los sentimientos juntos. Algunos autores traducen de la siguiente manera: ¿no te importa el hecho de que estemos padeciendo? O bien lo traducen así: no te importa mucho, ¿verdad? ¿Cuántas veces también esa es nuestra queja, nuestra oración quejosa, nuestra pregunta inquietante? Y es ahí cuando nos experimentamos solos, abandonados, ansiosos, desesperados y llenos de temor en medio de la tormenta, de esa tormenta que frecuentemente se levanta en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras comunidades, en nuestra patria. Despertándose, Jesús increpó al viento y dijo al mar: «Silencio, cállate». El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después les dijo y nos dice hoy a nosotros: ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo? ¿No tienen fe? Marcos nos dice que Jesús se despertó, pero no nos dice que se levantó. Así como está, tranquilamente enfrenta al viento, increpándolo. Este verbo que se utiliza para los exorcismos, Jesús ahora lo dirige al viento, como si fuera un poder hostil, una fuerza maligna, y al mar le ordena que haga silencio, que se calle. No olvidemos que para las culturas antiguas, las fuerzas del mal actuaban a través de la naturaleza. Vientos huracanados y destructores, mareas que destruían las pequeñas barcas y hasta a las poblaciones que ponían sus viviendas cerca de los mares, ríos o lagos, también los terremotos, los cataclismos. Ante el mandato de Jesús se produce una gran calma y todo vuelve a su curso normal. Jesús se dirige ahora a los discípulos de ayer y a los de hoy. ¿Por qué tienen miedo? ¿Cómo? ¿No tienen fe? Tenemos que permitir que estas preguntas calen en lo profundo de nosotros. No esquivarlas, no espiritualizarlas, no negarlas, no racionalizarlas. Jesús va de frente. Nos invita a interrogarnos y a darnos una respuesta, no de manual, sino existencial, dado que de ella depende nuestra vida, de ella depende el coraje con que sigamos viviendo y enfrentando las dificultades de la vida, las malas noticias, las malas ondas, los momentos difíciles, económicos y políticos, las enfermedades, en fin, todo aquello que configura nuestra existencia en el aquí y ahora. Si no nos dejamos cuestionar por Jesús, nunca vamos a dar una respuesta viva, personal, una respuesta que dé sentido a nuestra vida. Jesús se refiere no a la fe en Él, sino a la fe en Dios, en su providencia, que siempre cuida amorosamente de nosotros, que se interesa por nosotros, como dice Pedro.
a la fe en la solicitud que el Padre mostró mientras Jesús dormía tranquilamente sobre la almohadilla de la popa. ¿Creemos nosotros verdaderamente en Dios? ¿En qué Dios creo? ¿En el de Jesús, que es un Padre amoroso y misericordioso, que cuida y se interesa por mí? ¿Qué imagen de Dios me he hecho o me han hecho creer? ¿La de un Dios ausente, que no se interesa por mí, que mira mis actos para condenarlos y mis sentimientos más profundos para juzgarlos y para castigarme? No se trata de una fe confianza en el poder de Jesús, del obrar milagroso de Jesús, de lo cual ellos han sido testigos. El tono del reproche que Jesús dirige a sus discípulos es duro, pero lleno de amor, como el que te dirige hoy a vos y a mí. A lo largo del Evangelio, Jesús dirigirá una serie de reproches a los discípulos por su falta de fe, por su falta de comprensión. La acción de Jesús produce una reacción en los discípulos. Dice Marco, entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Se atemorizaron. Indica una reacción interna. Sintieron gran temor. No se trata de el miedo ante el peligro. Nada tiene que ver con el miedo que experimentaron ante la tormenta, sino de un temor reverencial ante la experiencia de la manifestación del amor de Dios, la manifestación del amor de Dios creador, esto es, del poder creador de Dios. Solo Dios domina la naturaleza, solo Dios conduce en definitiva la historia. ¿Creemos en esto? Pero ahora la respuesta que se hace es sobre la identidad de Jesús. Por lo que comenzaron a decir unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? No cabe ninguna duda que los discípulos dedujeron que el viento y el mar obedecían a Jesús. La pregunta que se hace es referida a la identidad de Jesús, que progresivamente y hasta la venida del Espíritu Santo no se les hará clara. Lo que ven ahora es que el poder que puede dominar las fuerzas de la naturaleza le ha sido dado a este hombre, ante quien experimentan un profundo interrogante. ¿Quién es este? Un poder que le ha sido dado hasta el punto de poder dormir tranquilamente cuando las fuerzas del huracán hacen peligrar la vida de todos. Jesús descansa, seguro bajo la protección del Padre que vela por su vida y por su misión, y no permite que ningún poder o fuerza hostil lo domine. Esto es lo que los discípulos deben saber. Esto es lo que vos y yo tenemos que saber. Esto es lo que vos y yo tenemos que creer y confiar. El Padre cuida de nosotros. El Padre cuida de nuestra historia. Tranquilos. Cuando Jesús increpa con las palabras silencio, cállate, no lo hace para mostrar su poder o porque también él tenga miedo, que en otras oportunidades lo tuvo ciertamente y lo manifestó como en el huerto de los olivos, sino para tranquilizar a sus discípulos,
para tranquilizarnos a nosotros, a cada uno de nosotros, que muchas veces nos atrapa el miedo ante las noticias desconcertantes, ante las situaciones políticas y económicas que estamos viviendo, la guerra, la violencia. Esta desmesurada verborragia que desprestigia a todos. La ansiedad nos cubre, nos asalta. El espanto que nos hace perder la fe, esa fe coraje para enfrentar la existencia en momentos de peligro, de dificultad. ¿Cuántas veces nos atrapa el miedo, la cobardía? La pequeña fe de los discípulos no debe manifestarse en hacer milagros extraordinarios, sino en el coraje de enfrentar cada día los desafíos que se nos presentan con fe para poder responder a ellos. Los milagros acontecen todos los días, cuando con responsabilidad hacemos lo que tenemos que hacer, lo que se nos ha confiado, realizando la misión y las obras aún mayores, inherentes a nuestro ser cristiano, como nos ha dicho Jesús. Jesús vino entre nosotros a nuestra historia, a nuestra vida, a nuestra patria, a nuestra familia, a nuestras comunidades, para aplacar una tempestad mayor. ¿Y cuál es esa tempestad mayor, Padre? Sí, el caos del egoísmo, el caos del individualismo, el caos de la insolidaridad, el caos de la indiferencia, el caos del pecado, en definitiva, que nos separó de la fuente de la vida y del amor, que es Dios, y por ende nos separó también de los hermanos. Ante la presencia del crucificado y resucitado, que lo eleva por sobre todos los criterios, cálculos humanos, nos permite ahora la pregunta todos los días para ir creciendo en el conocimiento, experiencia de la altura, la anchura y la profundidad del misterio de Cristo. Y la pregunta es, ¿quién es este? ¿Qué respuesta te das? ¿Confías en Él? Jesús, muerto y resucitado, nos invita a superar nuestra cobardía, nuestros miedos, a salir de nosotros mismos para vivir para los demás. Este es el gran milagro. Este es el milagro que calma las tempestades de la insolidaridad, la indiferencia, el egoísmo, el individualismo y nos abre a la fraternidad universal, al sueño infinito del Padre, el proyecto y la pasión de Jesús, por el cual Él entregó su vida. Y nos invita a que juntos, o mejor, unos con los otros, caminemos y construyamos cada día un mundo, una familia, una comunidad, una patria más posible. Que con su divino Hijo te bendiga la Virgen María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como les digo siempre, coman rico y pasen un feliz domingo.